Está con nosotros, tal y como lo habíamos informado, el doctor Antonio Siriaco Cruz, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista de profesión. Para nosotros es un placer, doctor, tenerle de nuevo en Visión Integral para compartir con los amables televidentes toda esa información que usted tiene de lo que acontece en el ámbito económico nacional e internacional. Muchas gracias, Juan José, profesor Luis Torres, por su invitación aquí a Visión Integral. Siempre estamos a su disposición. Parte de este espacio. Mire, quisiéramos ya al final de año hablar un poco de qué ha pasado en la economía dominicana. O sea, siempre hay unas proyecciones de crecimiento, quizás no como inicialmente se tenía pensado, se hablaba de un 5.7%, terminaremos por debajo del 5%, según todas las proyecciones ya al cierre del año y sobre todo del tercer trimestre. Quisiéramos que usted nos diga cómo usted vio el desempeño de la economía, cómo usted evalúa, cómo quedamos al final de todo, mirando las diferentes variables, ¿no? que inciden, inflación, crecimiento, temas de endeudamiento, todo esto, importación, todos esos temas. Mira, Juan José, tú sabes que este año 2019 se caracteriza por una moderación del crecimiento económico, por varios factores. En primer lugar, hubo un proceso, quizás por primera vez, en términos políticos, unas elecciones primarias en el partido del gobierno, incluso en ese momento el partido más grande, según las encuestas, y eso tuvo un impacto en las inversiones, en el consumo privado, en la inversión privada. Tú sabes que esos son dos componentes importantes dentro de la ecuación. Esa incertidumbre que se mantuvo, afectó la economía. Claro que sí, porque los grandes proyectos, generalmente, y lo que es el consumo duradero, ¿verdad?, de bienes duraderos, todo eso se moderó. Entonces, las proyecciones que hay es que el crecimiento de la economía termine, en el mejor de los casos, en la vecindad del 5%. Hasta ahora, los datos indican que después de los estímulos, que el Banco Central, obviamente, cuando vio que esa ralentización del crecimiento era algo que preocupaba, comenzó entonces a hacer estímulos monetarios y eso ha venido surtiendo sus efectos. Pero hasta el mes de octubre, el crecimiento del PIB había estado en promedio un 4.8. Pensábamos nosotros que el mes de noviembre y tanto el mes de diciembre son meses donde hay una gran actividad económica por diferentes razones. Pudiera situarse en el 5%. Y pudiese situarse y terminar en la vecindad del 5%. Eso es un elemento, yo creo, que se va a caracterizar este año. Porque ya el ciclo de esa economía con un crecimiento de alrededor en promedio del 6.1, yo creo que ya a partir de los próximos años no va a ocurrir, por razones internas y por razones incluso externas. El próximo año, el año 2020, será un año muy parecido al año 2019, por razones que también en términos políticos hay dos procesos electorales pautados, uno para febrero, que son las elecciones municipales, otro para mayo, elecciones presidenciales y congresuales, y con una altísima probabilidad de que exista una segunda vuelta. Esos son elementos que van a matizar, elementos políticos que van a matizar el comportamiento de la economía y como consecuencia, posiblemente la economía dominicana el próximo año, las proyecciones, termine también en el 5%, 5.1%. Pero si tú a eso también le pone el hecho de que todavía hay cierto nivel de incertidumbre entre China y Estados Unidos, a pesar de que ya llegaron a un preacuerdo en la fase 1, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar el señor Trump. Pero otro elemento importante es que el próximo año hay elecciones en los Estados Unidos. Y eso también, exactamente, eso también en países como los Estados Unidos, a pesar de todo, con una persona como Donald Trump, hace que muchas inversiones también no sean tan dinámicas como en años no electorales. Todos esos son elementos que van a impactar en el comportamiento del crecimiento de la economía dominicana. Ustedes saben todo el proceso de sincronización que hay entre el ciclo económico norteamericano y el ciclo económico dominicano. Es decir, por ejemplo, este año, cuando tú analizas los sectores transables, los sectores que están orientados hacia el exterior, por ejemplo, el turismo,
una actividad negativa este año, por diferentes razones, pero también porque ha habido una ralentización de turistas norteamericanos que vienen a la República Dominicana, que son alrededor de más de 2 millones de personas de origen norteamericano que vienen a la República Dominicana a vacacionar. Pero si también tú observas, el crecimiento del sector zona franca en los primeros 10 meses fue un crecimiento negativo. ¿Por qué? Precisamente porque Estados Unidos va a crecer menos este año, va a crecer en la vecindad del 2% y no un 3% como lo hizo en el año 2018. Por lo tanto, esa demanda de exportaciones de productos dominicanos que se generan en la zona franca, que van al mercado norteamericano, eso también se ha ralentizado. Y esos son elementos que impactan la actividad económica y da como resultado posiblemente que este año la economía termine con una moderación del crecimiento y se prolongue incluso para el próximo año. Doctor, sin embargo, en las últimas informaciones que se han publicado, Claro. Resaltan las exportaciones que crecieron, digamos, durante todo este año en 11.2%, o sea, un crecimiento considerable en esa parte. Claro. Y dejando fuera lo que es la zona franca. Claro. Se separan la parte de la zona franca. Claro. Entonces ya Esas son bienes y las servicios exportaciones alcanzados. nacionales. Correcto. Nacionales. Correcto. Y entonces uno se extraña cómo hay esa disparidad entre lo que es ese crecimiento de esa magnitud en las exportaciones nuestras y ve, sin embargo, en otras áreas de la economía, ¿verdad?, que el crecimiento fue suficiente, digamos, no con la relevancia de otros años en ese sentido. Viendo ese cuadro, ¿qué visualiza usted en términos concretos de lo que son exportaciones de la República Dominicana, su crecimiento con respecto a la que tuvimos este año? Mira, tú sabes que en el caso de las exportaciones, por ejemplo, este año posiblemente ese 11% esté matizado por un incremento en las exportaciones, por ejemplo, de oro. Y eso evidentemente lo que hace es que, ¿verdad?, impacta. Si tú le descuentas y le quitas las exportaciones de oro, obviamente que el crecimiento de las exportaciones dominicanas se mantiene estancado. No ha habido un proceso de boom, vamos a decir, porque hay problemas estructurales que afectan realmente la competitividad de las exportaciones dominicanas. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. O sea, un 11%, que es un crecimiento muy parecido al crecimiento del año pasado, que creció alrededor de un 10%, ahora crece un 11%, se mantiene y eso, el hecho de que sea un 11% tiene mucho que ver con las exportaciones de oro. Pero cuando tú le des cuenta de eso, no ha habido un cambio importante. Yo creo que eso es un problema estructural que tiene la economía dominicana, porque cuando tú ves el otro lado, que son las importaciones, evidentemente todavía el déficit en la balanza comercial se mantiene, es un déficit. Nosotros podemos exportar 11.000, 10.000 millones, pero estamos importando alrededor de 19.000 millones. Cuando tú vienes a ver, tenemos nosotros este año un déficit comercial enorme, el mismo. Claro, es compensado por toda la entrada de las exportaciones de servicios, el turismo, las remesas. Sin embargo, nosotros en términos de la participación de las exportaciones con respecto al total, es decir, la participación de las exportaciones nacionales con respecto al total de las exportaciones, nosotros todavía estamos rezagados. En los años 90, esa participación era de un 25%, ahora es un 19%. O sea, no hemos podido superar esos aspectos. Es decir, que hay un problema, que hay mucho espacio para trabajar en la República Dominicana, porque hay un problema de competitividad. La República Dominicana, en muchos casos, más que ha ganado mercado, ha perdido mercado. Oye bien, teniendo un elemento que pocos países lo tienen. Nosotros tenemos relaciones o acuerdos de libre comercio con los dos principales mercados de ingreso más dinámicos en el mundo, Estados Unidos y la Unión Europea. Si tú le sumas eso, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, tenemos acceso a 3 grandes mercados. Pero entonces tú encuentras que las exportaciones dominicanas, bueno, y nuestro vecino también hay también que claro, no aprovechamos el potencial que podemos aprovechar. Pero si tú le sumas precisamente eso que tú has mencionado este año, Juan José, que las exportaciones a Haití van a ser menor que la del año pasado por razones políticas. Claro, por la misma situación de Haití. Exactamente, las características que hay en Haití
los mercados se cierran, una situación de convulsión política, entonces eso hace que nosotros este año quizás perdemos 200, 300 millones de dólares, precisamente por esa situación que ha ocurrido en Haití. Por lo tanto, yo creo que cuando tú haces todo ese balance global, tú dices, bueno, tenemos que seguir trabajando el espacio de las exportaciones. Yo creo que se ha avanzado mucho, muchísimo, en nichos muy particulares que la República Dominicana ha venido ganando mercado. Por ejemplo, las exportaciones de tabaco, que han abierto un espacio importante en China, precisamente a partir de estos tipos de relaciones diplomáticas, las exportaciones de determinados tipos de productos agropecuarios hacia mercados como la Unión Europea y Estados Unidos, que las exportaciones agropecuarias y básicamente de frutales han venido abriéndose espacio y han venido creciendo de manera sostenida, pero hace falta mucho más. Sin embargo, por otro lado tenemos el asunto de lo que es el turismo. Claro. O sea, por un lado estamos ganando en parte de bienes. A pesar de que viene una recuperación, ¿no? Sin embargo, la parte de servicios. La parte de servicios. Entonces, aquí tenemos un gran problema, Claro. que es con el asunto del turismo, que Claro. nuestra industria sin chimenea, como le llamamos. Pero déjame decirte algo, Luis. Este año nosotros vamos a tener alrededor de 400 millones menos de ingresos por turismo, por la situación que se generó a principio de año. Dos situaciones. Una situación donde, producto de la inseguridad ciudadana, se involucró una persona, un deportista dominicano altamente conocido a nivel mundial. Eso generó muchas noticias falsas y todo un proceso mediático en contra de la industria turística en la República Dominicana. La seguridad del país. Y la seguridad. Pero lo que pasó en los hoteles también. Exactamente, si a eso tú le sumas la muerte hoteles de los ciudadanos norteamericanos en los hoteles, que luego se determinó por el FBI que fueron muertes naturales, pero ya el daño estaba hecho. Esa situación, combinado con un proceso de menor crecimiento en Estados Unidos, ha traído como consecuencia una caída en la entrada de turistas en la República Dominicana. Mira. Como consecuencia, entonces, 400 millones de dólares menos por ingreso por ingreso de dólares por turismo. El año pasado nosotros exportamos, básicamente recibimos más de 7 mil millones de dólares, solamente por el concepto de turismo. Este año se va a quedar igual, quizá un poquito menos. La suerte de este país son las remesas. Exactamente. Mire, ¿le preocupa a usted el déficit? No, más que el déficit, bueno, el déficit presupuestario por un lado, que todos los años hay que terminamos con un presupuesto, ahora llega a los 997 mil millones, pero con un déficit importante, y el tema de la deuda externa, el crecimiento, que ya es un porcentaje muy importante del Producto Bruto Interno. Sí. ¿no? Eso es un problema que yo creo que lo va a heredar el próximo gobierno, del partido que sea. Y déjame decirte por qué, Juan José. Porque yo creo que cuando tú analizas el crecimiento de la deuda, oye bien, no solamente la proporción de la deuda PIB o la proporción de la deuda ingresos tributarios, sino el crecimiento de la deuda. La deuda está creciendo en los últimos años a una tasa de un 10%. En muchos casos crecía un 11, un 10%. Sin embargo, la economía, en el mejor de los casos, en promedio, ha crecido un 6.3%. Eso es insostenible. Tú no puedes en el tiempo, tener una tasa de crecimiento del endeudamiento público tan distante, tan grande, casi el doble del crecimiento de la economía. Tú sabes qué es lo que ha posibilitado realmente toda esta carrera de endeudamiento, que hay que decirlo, obviamente, durante estos periodos, la deuda pública en términos absolutos se ha crecido alrededor de 20 mil millones. O sea, una cosa impresionante. Pero ¿tú sabes qué es lo que ha facilitado, en cierta manera? Bueno, que la República Dominicana, y más este periodo gubernamental, se ha caracterizado por tener precios del petróleo en la vecindad de 55 dólares por barril. Oye, en el 2009, 2010, 2007, 2008, el precio del petróleo rondaba por encima de los 100 dólares. Sí. Ahora estamos hablando de 55 Se ha dólares. mantenido. Y además, las tasas de interés, oye bien, han estado por el piso. Eso hace que el costo de emisión de la deuda sea mucho más barato. Por lo tanto, eso te da una capacidad de tú emitir. Pero no hay que olvidar que eso genera una burbuja, como pasó en la crisis del año 2007 en Estados Unidos.
¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, que la política de laxa monetaria de tener un dinero barato con tasa de interés muy barata, eso generó una burbuja de crédito en los Estados Unidos y eso explotó. Aquí nosotros tenemos que vernos en esa realidad. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés están baratas, te dicen los burócratas, no importa, no hay ningún problema, todavía hay capacidad de endeudamiento, es verdad. Pero cuando por cualquier circunstancia cambian las reglas de juego en los mercados internacionales o hay cualquier situación que puede ocurrir y comienzan y se revierten esas tasas de interés, entonces ahí viene el problema. Por eso es que hay que prever esa situación. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa con su anuencia y seguimos conversando sobre todos estos tópicos económicos nacionales e internacionales que a la gente le interesa muchísimo. En breve volvemos. Seguimos conversando con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Él es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A mí me gustaría ver su opinión sobre el tema de Punta Catalina, proyecto que se ha concluido quizás no en el tiempo que el gobierno había planificado, pero prácticamente eso está en producción y está generando recursos ya. Hablábamos que había facturado creo que 2.000 millones de pesos, creo que en un mes. Un mes, más o menos. Entonces, el gobierno ha ofertado la venta del 50% de las acciones al sector privado, ¿no? Puede ser extranjeros o nacionales. ¿Cómo usted ve esa decisión de gobierno con relación a Punta Catalina cuando se pensaba que el objetivo era otro, aunque el gobierno mantiene un porcentaje importante o la mitad de la empresa como tal, y se ha constituido una empresa para estos fines, para facilitar esa transacción? Mira, al margen de todo lo que se dice y lo que posiblemente pueda ocurrir con Punta Catalina en términos de cómo fue su concertación o su licitación, yo creo lo siguiente, yo creo que si el gobierno toma la decisión de vender Punta Catalina o las acciones, porque ya constituyó una empresa, y entonces todo parece indicar que va a licitar el 49% de esas acciones, yo creo que debe hacerlo a través del mercado de valores. Yo siempre he sido esa ha sido una propuesta que nosotros hemos hecho, no solamente aquí. ¿Y somos tan robustos en el mercado para que eso se pueda hacer? No, pero tú debes desarrollar esos mercados que todavía... El mercado de valores en la República Dominicana se parece mucho a aquellos peloteros que lo contratan y dicen, va a ser una superestrella, no puede fallar. Y muchas veces pasan 20 años y se quedó ahí. Se lesionó. Entonces, o se lesionó. El mercado de valores en la República Dominicana, y ustedes conocen bien esa situación, no vende acciones. Es más, ahora mismo, no hace tanto, Pasteurizadoras Ricas, a través de un fideicomiso, pero al final, el que compra una de esas acciones no tiene ninguna posibilidad al gobierno corporativo. No la tiene. No. O sea, sencillamente goza de los beneficios a partir de los resultados, pero no tiene ningún tipo de, ¿verdad?, de poder. Entonces, en cierta manera, es una acción con mucho control. Entonces, yo creo que, mira, existe la posibilidad, porque hay que ser creativo en estas cosas. Lo más probable, el gobierno necesita recursos inmediato, ¿verdad? Y entonces viene un gran inversionista y le compra y le da todo el dinero de un golpe y porrazo, perfecto. Pero si tú quieres desarrollar un mercado, es más, si tú quieres desarrollar, como yo le llamo, un capitalismo popular, donde una cantidad de personas de clase media en la República Dominicana, que tiene recursos, que no sabe dónde invertirlo, porque aquí los productos financieros son estrechos. Aquí sencillamente o tú compras certificados que emite el Banco Central o Hacienda o los bonos de Hacienda, punto. Entonces, si tú quieres desarrollar, como pasa en Estados Unidos, que cualquier ciudadano puede tener una acción de Microsoft o una acción de Google o una acción de Facebook, yo creo que el mejor momento, que tú quieras, claro, el mejor momento. Y eso, déjame decirte una cosa, Juan José y Luis, eso fortalece a la clase media. Eso fortalece un sector de la clase media que dice, oye, pero
porque oye, es que va a ser rentable, sin lugar a dudas. Esa planta va a ser rentable por las características, por el tipo de combustible, porque entra en un mercado que está, el mercado, por ejemplo, de la generación eléctrica, es un mercado que está, es un oligopolio. Entonces, evidentemente, cuando entra una planta de esa magnitud a la generación, los precios tienden hacia abajo, pero también entra en, como dicen, esa cuota de mercado. Entonces, yo creo que es la mejor manera de tú establecer una especie de capitalismo popular a través de ampliar el mercado de valores y donde mucha gente de clase media pueda comprar una acción y pueda tener... Emisión de acción de oferta pública. Pues ya, tan simple como eso. Pero, bueno. Sin embargo, uno ve ciertas contradicciones Claro. dentro del mismo gobierno. Claro. Uno ve contradicciones porque uno escucha, Claro. ¿verdad?, al superintendente, ¿verdad?, De valores. de mercado de valores, Exacto. con bien atinada, ¿verdad?, en ese aspecto y el impacto que eso podría tener, ¿verdad?, de que esas acciones de Punta Catalina pudieran ser parte del gran componente que puede... se empuje. Lo que pasa es que él ve este programa. que se empuje. Entonces, por otro lado, vemos otro sector del gobierno Claro, claro. totalmente divorciado Sí. del razonamiento técnico es, para mí, más juicioso. Así es, así es. Y a la área que le corresponde, porque se entiende que es que maneja esa Claro, área. claro, claro. De tal manera que la pregunta que yo le digo a usted aquí me surge es, ¿a quién le creo? No, yo pienso que hay que ser creativo. Pero te voy a decir una cosa, el presidente de la República es economista. El presidente de la República estudió economía. Pero una cosa es estudiar economía, No, otra cosa pero es está bien, ser economista. pero comprende. Yo parto de la premisa de que él entiende eso. Entonces, yo lo que creo que hay, como tú has señalado, Luis, hay dos sectores. Un sector que quiere el desarrollo de un mercado, que yo creo que es importante. Que ha trabajado para ello y que está bien posicionado. Y que está en bien este momento. posicionado. Y otro sector que lo más probable dice, bueno, nosotros necesitamos recursos frescos. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, recursos para resolver. Y eso, yo creo que yo no me decanto por esa posición, jamás. Porque yo creo que esa posición lo que va a traer como consecuencia una mayor concentración del mercado de la generación. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que a lo mejor si eso se vende así de la forma como se está planteando, o ese sector lo está planteando, un sector económico muy importante de este país, terminará adquiriendo esas plantas o las acciones de esa planta y va a concentrar más ese mercado. Y no va a poder entonces, y la oportunidad de desarrollar un mercado tan importante de tal forma que mucha gente de clase media pueda incorporar y pueda tener otras opciones de inversiones, no lo va a hacer. De manera que yo creo que si esa posición gana, bueno, yo creo que se pierde la oportunidad de desarrollar el mercado de valores en la República Dominicana. Mire, pasando al ámbito internacional, crecimiento económico a nivel mundial, las proyecciones que están sobre todo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la CEPAL, Claro. Se habla de que la economía pues no va a crecer, la economía global no va a crecer como inicialmente se estaba proyectando. Claro. Y cuando nos vamos y la regionalizamos, en el caso de América Latina, Estados Unidos te lo dijo, quedará en un 2%. Claro. México con decrecimiento, Canadá igual, para hablar de Norteamérica, Centroamérica, terminará en un 3.7%, economía descreciendo algunas de ellas, ¿no? Claro, claro. Varias economías descreciendo. Caso nosotros, Panamá con crecimiento, Perú, Ecuador que mantiene un crecimiento a pesar de todo, Chile, Claro. Argentina con una situación bien complicada. Y nos vamos a Europa también, entonces un crecimiento que se ha mantenido muy tímido, un así es. crecimiento de 1.7%, Claro. creo que anda por ahí. ¿Qué usted vislumbra para lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y para el próximo año? Mira, yo creo que, la economía mundial este año va a terminar con un crecimiento de un 3%. Tú sabes que ese crecimiento de 3% es de lo más bajo en los últimos 10 años. Oye bien, no es malo, pero es de lo más bajo. Entonces, para el próximo año, las proyecciones que hace el fondo básicamente está entre 3.3, 3.4, que es un crecimiento que retoma
crecimiento del año 2018, pero yo creo que hay un elemento importante. Yo creo que el factor Trump ha tenido un impacto muy grande en la generación de incertidumbre en las economías. Y esta situación, como él se maneja, por ejemplo, el señor Trump no es predecible. El señor Trump puede decir, llegamos a un acuerdo con China y a la semana... Sí, ya no hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. Entonces, todo eso, lo que ha hecho, en cierta manera, a nivel de los países desarrollados, que ha pospuesto importantes proyectos de inversión. Fíjate, y además si eso tú le sumas que las tasas de interés a nivel del mundo están muy bajitas, entonces hay muchos capitales que andan buscando mercados en desarrollo para hacer inversiones, pero se han olvidado un poco de los grandes mercados. Y yo creo que eso se va a mantener mientras esté ahí el señor Trump. El próximo año va a ser un año donde tengo la convicción de que la economía mundial no va a crecer tampoco mucho, a pesar de las proyecciones que hace el fondo, porque hay elecciones en los Estados Unidos y todo el mundo está a las expectativas. Mucha gente dice, bueno, ¿se quedará o no se quedará el señor Trump? En medio de un juicio claro, político. Un juicio político, el impeachment, todo eso. Claro. Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre a nivel global y entonces ralentiza las grandes inversiones. Fíjate que algo interesante que ha pasado este año, a pesar de que la economía mundial, el crecimiento ha estado en un 3%, sin embargo, ha habido un incremento, la tasa de retorno, por ejemplo, de las grandes bolsas ha sido muy grande. Por ejemplo, el índice 500, donde están las 500 mejores empresas, el Nasdaq, tiene retorno de un 25%. Y tú analizas, por ejemplo, las principales bolsas en Europa, retorno de un 26%. ¿Tú sabes qué ha ocurrido? Básicamente, que en el caso de Estados Unidos, producto de la reforma tributaria, que se esperaba que esos recursos, ¿verdad?, que se iban a generar, que se iban a liberar, porque los empresarios norteamericanos iban a pagar menos y lo iban a invertir, no lo invirtieron, vamos a decir, en inversión física, sino en la bolsa de valor. Se recompraron las acciones y eso ha hecho que las bolsas prácticamente en el mundo se hayan disparado. Fíjate cómo son las cosas. Entonces, yo creo que si el señor Trump se mantiene en el poder, va a ser la misma situación. No va a haber mucha certidumbre en los grandes proyectos. Muchos mercados emergentes se pueden beneficiar, como el caso de la República Dominicana, o el caso, por ejemplo, de países como Brasil, o países, por ejemplo, como México. Pero ese match entre China y los Estados Unidos se va a mantener. Y son las dos economías más importantes del mundo. Por lo tanto, yo creo que todo el comportamiento de la economía mundial está supeditado a que el señor Trump se mantenga o no en el poder. ¿Y el impacto, entonces, en economía como la República Dominicana? No, yo creo que la economía dominicana depende mucho del comportamiento de la economía norteamericana. Si la economía norteamericana crece cercano al 2%, para los próximos años ya el ciclo de la economía dominicana va a ser un ciclo de crecimiento entre el 5, el 5.3%. Por eso yo he dicho que ese ciclo de alto crecimiento que ha tenido la economía dominicana durante los últimos años, de 6.1, 6.3, ese ciclo se agotó. Nosotros hemos moderado y a partir de este año el crecimiento se modera, porque depende mucho, obviamente, del crecimiento de los Estados Unidos. Nosotros crecimos un 7.2 en el 2018, pero Estados Unidos creció 3%. O sea, que es un crecimiento altísimo para una economía del tamaño de los Estados Unidos. Y recuerden ustedes que por cada 1% que esa economía crece, la República Dominicana crece 1.5 o 1.6. Es decir, que prácticamente nosotros tenemos un crecimiento que es 1.5 veces más que el crecimiento norteamericano cuando ellos crecen 1%. Es decir, que si Estados Unidos crece un 2%, multiplica ese 2% por 1.5, que te da un crecimiento de alrededor de un 4 o 5%. Entonces yo creo que
eso va a afectar el crecimiento en la República Dominicana. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que diversificar el mercado. Tenemos que aprovechar el mercado de China, que es un mercado que va a tener un crecimiento para los próximos años de un 7%. Que es un son mercado de la economía que se mantiene con ese crecimiento. Claro, entonces increíble, increíble. ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir pensando en otro gran mercado. O sea, y ver qué tipo de producto. A pesar de la distancia que complica, ¿no? Lo complica, pero es un reto. Costo. Claro, es un reto. Entonces hay que ver eso. Y tenemos que ir posicionándonos, porque yo creo que esos son espacios que se abren a la República Dominicana que hay que aprovecharlo. Bueno, hemos llegado al final. Yo creo que hemos pasado un balance sumamente interesante, nacional e internacional. Muy equilibrado. Muy equilibrado, bastante, como es Siriaco, ¿no? Como Antonio Siriaco Cruz. Con ustedes siempre como que hace falta más tiempo. Hace falta tiempo. Mire, muchísimas gracias por gracias, Juan compartir José, con nosotros ya este programa final del año. Yo creo que con una buena evaluación sobre lo que ha ocurrido. Claro. Así es que te reiteramos las gracias y que el año que viene pues nos siga acompañando. Igualmente, que ustedes tengan un año 2020 lleno de vida y salud. Nosotros y todos los amables televidentes. Y todo el que ¿no? nos ve, básicamente en visión integral. Exacto, así Hasta es. luego. Amables televidentes, será hasta el próximo año. Esperamos que todos estén ahí tranquilos, ¿verdad? Que la gente no haga desarreglo, que nos espere ahí tranquilito. Todo con moderación para que sigan disfrutando el año que viene de este programa Visión Integral. Así es que buenas noches y será hasta el próximo año. Dios mediante. Así es.